Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La persecución dispersó a la Iglesia, pero no la debilitó, sino que provocó su expansión. Se comienza a cumplir el mandato de Jesús, que envió a la Iglesia a predicar también afuera del ámbito judío. Los samaritanos, considerados impulsivos, reciben el Evangelio con alegría. ¡Qué contraste! Las autoridades religiosas persiguen y matan mientras el pueblo, considerado ignorante y pecador, recibe el gozo del Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este miércoles 22 de abril nos disponemos ante el Señor para celebrar esta Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Ayuda, Señor, con generosidad a estos hijos tuyos, a quienes has concedido el don de la fe, para que puedan un día alcanzar la felicidad eterna. Con tu Hijo resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la Iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe.
porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entrando siempre en este capítulo y cada vez más densamente en el capítulo 6 de San Juan. Nosotros a este capítulo le llamamos de por sí el pan de vida, el pan de vida. Pero una de las características y de las facetas de entender que Jesús es el pan de vida, esta es una forma, ¿verdad? Es un género literario que se utiliza, o el pan, alimento, ¿verdad? El pan es uno de los alimentos iniciales, primigenios de la humanidad. Upeya el hombre, en los primeros alimentos, ¿verdad? Que comenzó a hacer y a fabricar fue el pan, ¿verdad? Y entonces, aquí cuando Jesús se presenta y dice directamente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. Nos está diciendo directamente, porque esta es la gracia de Dios, esta es la verdadera vida, los principios, los mandamientos. Para que hagamos un camino de salvación, ¿entienden? Entonces por eso Él se presenta como alimento, el pan de vida. Bueno, primer elemento. Pero ahora viene la segunda partecita, queridos amigos. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. De problemas. Entonces siempre es la dicotomía entre el creer, el adherirse, porque creer quiere decir, dice la palabra amén, emuná, creer en castellano, pero sobre todo, queridos amigos, esto para nosotros en guaraní ya es eso quiere decir
emuná, eso quiere decir amén, eso quiere decir creer, tener fe en el Señor. Pero ustedes me han visto y sin embargo no creen. Vengo ser ya, vengo belle popete, vengo veo apa, vengo y ponaitego coñan de yara la olla, pero en el fondo, da peguero viay. Pero cuando dice da peguero viay, no es una cuestión entonces aquí de que pasa simplemente por nuestra cabecita, creo o no creo en ese sentido, ¿verdad? Sino que lleva por los valores y principios que yo les traje para que tengamos una vida plena. Y continúa él subrayando el elemento, el por qué tenemos que creer, porque todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré ciertamente, ¿verdad? Porque pegan las emisiones. Llego a yo pues llego a yo a y de disposición, no para hacer mi voluntad, sino que la de aquel que me ha enviado. Yo he bajado del cielo, dice, para eso, sino que es para que ustedes crean y tengan vida. Todo lo que es pecaminoso, todo lo que es un caminar de una manera alejada de Dios. Que veñan de yara allá veñan de yara umia ya pataina baere porque angaña moita peta pepe jure peta peponare. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Queridos amigos, cuando nos habla de resurrección, anástasis, que quiere decir levantarse, quiere decir yesapea, ubeago isena mopuane acá, ubeago isena emañamombere. Eso quiere decir anástasis, eso quiere decir resurrección, queridos amigos. Entonces, dice que una nación resucita. ¿Qué quiere decir? Que el que está muerto ha resucitado y ha vuelto a la vida. Cuando habla el hijo pródigo, San Lucas, el capítulo 15, cuando habla del hijo pródigo. Pero mi hijo le dice a su hijo mayor, ¿verdad?, que no cree justamente en la posibilidad de una verdadera conversión. Pero este hijo estaba perdido, es decir, estaba muerto. Y lo hemos recuperado con vida. Ha resucitado, ¿entienden? ¿Veis la resurrección, queridos amigos? En este tercer domingo, o sea, tercera semana que comenzamos con el domingo anterior, y que nos anima y que nos fortalece para que miremos también hacia adelante. Diga tú y entonces la yapita lleva la yatiriri bebire, diga tú y entonces la ñanetindí, si yo que diga tú y la ñanetindí, porque justamente resurrección quiere decir levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Y por eso el Señor nos está diciendo esto. Y termina el Evangelio diciendo, esta es la voluntad de mi Padre. Cuando la ñan de yara y botágina, aupare vengo la sea yupende me lleva. El que ve al Hijo y cree en Él, o sea, el que me acepta a mí, en síntesis, los principios, los valores, apombo, creer, lleva creer, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Quiere decir, queridos amigos, que nuestra nación, quiere decir que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, cada uno de nosotros va a tener vida nueva, resurrección, en la medida en que ñande yahuerupe, ñande yara, ñandere coepe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que comparta la gracia de la fe y todos tengamos parte en la resurrección del Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se alimenten en esta Pascua del pan de vida y busquen la forma para que nadie se pierda, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se dediquen a la promoción del bien común y en la creación de fuentes de trabajo, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría. Prosiga a nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Murió, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.